Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje. Bienvenidos a Marea Divergente. Otra vez tenemos unas cositas que contarles. ¿Qué más, Laura? ¿Cómo estás? Bien, como si fuera el primer episodio. Nerviosa. Se siente así, se siente así. Bueno, no sé uno por dónde arranca después de tener una pausa de unos cuantos mesecitos. Exacto, de eso justamente es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué la pausa? ¿Por qué tenemos unos spots diferentes? ¿Qué fue lo que pasó acá? Así que hoy este es el último capítulo de nuestra primera temporada. Y eso ya Y dice justamente mucho. 9. Y eso ya dice mucho, efectivamente. Eh, la primera temporada tendrá 9 episodios y con esto anunciamos que tendremos una segunda temporada que también tendrá 9 episodios. Porque nosotras decidimos casarnos con el 9. Es el de la suerte, es nuestro favorito, es el de la luz, es el ancla, bueno, es la conexión. Juli, Bueno. hay, bueno, habrán pausas como las que se acaba de sentir, no porque no sepamos qué decir, es porque realmente nos hemos empezado a conectar justamente con eso. En ocasiones estamos conversando y hay silencios para rebobinar y no estamos hablando para llenar y llenar y llenar, como si los silencios fuesen incómodos, así como lo hemos abordado en otros episodios. Precisamente a mí particularmente me han preguntado, Laura, ¿qué pasó con el podcast? Laura, ¿cuándo sale otro episodio? Laura, y entonces, y yo no se ha terminado, estamos en una pausa. Sí, tal cual. A mí también me pasaba, no como tal que me preguntaran, porque digamos que donde yo estoy, pues no es como el foco de la audiencia, pero me pasaba era distinto, que me preguntaban como Juliana, ¿vos qué haces? Y entonces yo empezaba como, no, es que yo soy comunicadora, soy el periodista, pues estoy viendo acá, pero tengo un proyecto con mi mejor amiga que es un podcast. Entonces pues la gente como que iba a ver y el episodio anterior iba a ser hace más de un año y era como, y yo tuvimos una pausa, estamos rebobinando porque yo creo, y esto vendría siendo como parte de lo que dijimos, tenemos que hablar de esto en este último episodio, y es que qué fue lo que vino a motivar la pausa, ¿cierto? Em, y entonces es como, no, la pausa se genera porque el 2025, yo no sé la gente cómo habrá sentido su 2025, pero para nosotras, desde cada una de nuestras orillas, el 2025 fue un año muy pesado a nivel emocional, a nivel de vida, a nivel de decisiones que habían que tomar. Y Marea estaba en un momento en el que, o sea, cuando uno empieza, uno tiene una idea, pero uno no tiene muy definido hacia dónde va a ir. Uno dice como, yo quiero hacer esto. Y yo creo que pues ese puede ser el camino. Y cuando uno arranca y cuando uno prende la cámara, uno empieza como bueno, entonces vamos a controlar esto porque queremos hacer esto y queremos hacer aquello. Y durante ese desarrollo de esa idea, yo creo que nos fuimos alejando un poquito de cuál vendría siendo nuestro centro.
Y digamos que con todo lo que estamos pasando cada día de manera individual en estas vidas, dijimos como la mejor manera de proteger el proyecto es darle un respiro. Así es. Incluso esos primeros episodios nos funcionaron como aprendizaje, pues porque nosotras totalmente nuevas en el proceso de construir, desarrollar, ejecutar un podcast, lo que requiere técnico, lo que requiere edición, lo que requiere de ideas, lo que requiere de planeación y demás. Entonces fuimos aprendiendo y seguimos claramente aprendiendo en la marcha, pero me parece incluso muy particular porque así como Juli lo hace y tengo un proyecto con mi mejor amiga, pues yo también en ciertas presentaciones digo, yo hago esto y tengo esto otro. Y hubo alguien que me dijo, ay Lau, yo quiero hacer algo así, enséñeme o explíqueme cómo es. Y yo qué hice, darle las orientaciones desde lo que yo viví. ¿Qué pasa con el tema de los micrófonos? ¿Qué pasa con la locación? ¿Qué pasa con la iluminación? ¿Qué pasa con las ideas? ¿Cómo lo quieres? ¿Por dónde quieres? Estas orientaciones yo no las hubiera podido entregar si no hubiera pasado por este proceso. Por más comunicadora que sea, por más que debo estar enterada de ciertos procesos, si este pedacito no lo hubiese vivido, no hubiese podido dar esas recomendaciones. Entonces es como eso primero, de este sigue siendo un camino para aprender, para desarrollar y hemos tratado de soltar como ese quiero tener todo bajo control, esa forma de saturarnos, porque de alguna manera nos llegamos a saturar y a estresar por cosas que realmente no eran tan relevantes en ese momento. Entonces, de alguna manera, esa pausa o ese silencio que hicimos en los episodios o en los meses anteriores, el último episodio fue en julio del 2025, entonces ahí quedamos como, ¿qué pasó? Que fue la pregunta de muchas personas. Nosotros no abandonamos, Ujú. por el hecho de haber generado ese silencio, no abandonamos el proyecto. Hicimos una pausa desde la responsabilidad de la que hablamos precisamente en los episodios y cada que tenemos conversaciones, nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad a la hora de hablar, no dejarnos contaminar por ciertas emociones y entonces sesgar lo que decimos a través de eso, sino tratar de ser lo más objetivas posibles, aunque claramente uno sabe que hay emociones, pero estábamos permeando los episodios incluso por vainas que nos estaban pasando muy en el momento. Entonces, eso también hacía que hasta dónde queremos que coja esta marea, que tome esta marea, o hasta dónde necesitamos reenfocar realmente pues como esos esfuerzos. Entonces, no, hay necesidades de Y mira que, escucharnos y creo que fue lo que hicimos. no, totalmente. Y mira que dentro de como de las reflexiones que, que yo tuve durante como ese episodio, durante ese tiempo, y que digamos que fueron las partes, que cuando nosotros dijimos, vengan, el proyecto tiene que continuar. Hay que poner una fecha de cuándo vamos a seguir con esto. O sea, esto no va a parar. Esto es una pausa, pero también hay que ponerle una fecha límite a la pausa, no como los cantantes, puedo decir One Direction, que dijo como vamos a tomarnos una pausa y ellos nunca regresaron. Es como nosotros íbamos a regresar, tenemos que sentarnos. Y yo te mandé unas preguntas al chat de Marea. Y yo le decía, parce, yo creo que es importante que nos respondamos estas preguntas y a partir de ahí arrancamos. Porque cuando yo como que reflexionaba acerca de los episodios, yo escuchaba los episodios de Marea, yo sentía que como estaba abordando la temática o como estábamos estructurando la vaina, era, era Juliana tratando de buscar una validación interna, una externa, perdón, una validación externa de que yo era profesional y que tenía un diploma y que entonces estaba haciendo un podcast, pero lo iba a poner de la forma más técnica posible y eso me iba a dar mucha más veracidad. Porque entonces vamos a hablar acerca de las escuelas de la comunicación y entonces vamos a teorizarlo todo. Y esa vaina se convirtió en la cosa más compleja porque cuando teníamos que organizar el contenido que iba para redes sociales, que eso también fue otra vaina,
era como, no, pero entonces tenemos que hacer un guión, porque obviamente los guiones ayudan, pero a nosotros la vaina de los guiones se nos han ido de las manos. Entonces, los guiones tenemos que meterlos es por esta parte. Y entonces, ¿cómo traigo la teoría de Frankfurt, la teoría de Palo Alto a esto que estoy viviendo? Y yo era como, y la vaina estuvo muy densa y muy complicada que a la final, o sea, no salían ideas. Yo era como, sentía la presión, o sea, en vez de disfrutar, que también eso es un proyecto que yo digo que es para disfrutar y para gozárnosla, ya no había forma de disfrute porque entonces yo era como, mamá chica, entonces tengo que leerme la teoría de esto para saber cómo voy a crear el contenido para aquello. Totalmente. Y no solo desde ese lado, ¿cierto? Sino que nosotras iniciamos Marea desde el punto de queremos conversar de lo que nos pasa, de lo que nos sentimos, de Ujú. esas preocupaciones o esas líneas grises que hay entre la comunicación que se vive en el día a día, en la cotidianidad, y justamente desde donde dice Juli, lo empezamos a validar, a amarrar de un tema de teorías de comunicación que se estaba saliendo de la realidad. Sí, claro, es válido, pero la realidad y la cotidianidad se vive y se siente de una manera muy diferente. Entonces, esa pausa fue como, ok, no, venga, revisemos realmente hasta dónde lo vamos a hacer, pero sintiéndonos muy cómodas en hacer el ejercicio que hacemos normalmente, que es nos llamamos y echamos chisme y conversamos y analizamos ciertas situaciones que nos pasan y es que yo lo veo desde esta manera y es que yo lo veo desde esta otra manera y abordarlo desde ahí, empezar a hacerlo nuevamente desde ahí, desde esa naturalidad, desde esa humanidad y no alejarlo y no complicarnos desde el tema de esas teorías. Y justamente entonces este episodio se trata de preguntas y no tanto de certezas, porque de alguna manera Marea se detuvo, pero es que en ocasiones detenerse también es una forma de comunicar y es preocuparse por yo quiero hacer un ejercicio bien, yo no quiero simplemente llenar el espacio con palabras vacías, sin orientación, no, lo quiero hacer bien y creo que esa pausa nos sirvió para estar en este momento, en el noveno episodio que nos va a permitir el cierre de la primera temporada e iniciar una nueva temporada más cercana, más humana, más cotidiana, más realista. Y digamos que por eso estamos grabando, es un episodio cierre y no estamos arrancando de una con el episodio uno de la segunda temporada, porque cuando fuimos a mirar cuántos episodios teníamos, éramos 8. Y nosotros como, vení, pero a la final nosotros nunca concluimos nada. O sea, nosotros no dijimos qué fue lo que pasó, por qué se suspendió el podcast de esta forma. Y de acuerdo a todo lo que hemos acumulado en estos meses de silencio, que ha sido silencio por aquí, no silencio entre nosotros, porque nosotros seguimos hablando, pues que tenemos peleadas, pero entonces como vení, a Marea le hace falta un cierre de esta primera temporada, que fue una temporada, como vos dijiste, en la que aprendimos, en la que ensayamos, en la que lo intentamos, en la que nos estresamos por vainas que no teníamos que estresarnos, en que le invertimos energía a cosas que de pronto no. Y dijimos como, vení, es que Marea es nuestro proyecto, nosotros porque estamos esperando como, vamos a teorizar esto para recibir. No, es que nosotras estamos acá es porque nos gusta esto y nosotros hablamos de comunicación porque estudiamos una carrera que nos encanta y porque nosotros vivimos ciertas situaciones dentro de la cotidiana que nosotros decimos como, vení, eso no es normal, eso de a dónde viene y por qué, y por qué nos hacemos esas preguntas. Nosotros dijimos, pues vení, qué rico hablar como de eso. Más allá de, ay, no, es que quiero que entonces esto tenga un respaldo. No, lo hacemos porque, o sea, literalmente nos nace y sale de ahí. Entonces yo me acuerdo que una de las preguntas que yo te mandé fue como, oíste, vos has dudado del proyecto. Y completamente dije no. Bueno, importante decir, Juli me envió las preguntas y yo no las contesté de una.
yo también me tomé mi tiempo y le dije: "Juli, me voy a tomar unos días para responderlo con coherencia, con verdad". Entonces, luego ya le envié mis extensos audios respondiéndole las preguntas y resulta que terminamos conversando de lo mismo. Ella la tenía en texto un poco Escrita. y en Sí. últimas terminamos entrelazadas, sintiendo un poco de lo mismo. Entonces fue como, ok, dudamos del proyecto, el proyecto debe continuar. No, el proyecto yo no tengo en duda, no he puesto en duda jamás el proyecto sigue sí o sí, con unos reenfoques, con unas mejoras, con unas pero sigue. Total. Yo del proyecto no dudo, porque es ese gustico que nos estamos dando para seguir aprendiendo, para mejorar, y un espacio para conversar e incluirlos en nuestras conversaciones. No, y mira que a mí ese ejercicio me pareció súper interesante, que yo te dije: "Parce, necesito que se responda a esto". Yo ya había escrito las preguntas, pero yo le dije: "No le voy a mandar lo mío, cuando su merced me responda las preguntas, nos sentamos y hablamos de eso", y así fue justamente, pues, lo que pasó. Pero que vea, por ejemplo, cuando yo escribí lo mío, yo puse: "Pregunta número 3 fueron 5 no fueron 9". Yo le puse: "Volver a la raíz, vos has dudado del proyecto", y yo escribí: "Para mí Marea es un proyecto que tiene unas raíces muy poderosas. Para mí genuinamente pensarse las dinámicas sociales ha sido un ejercicio que me parece necesario e importante hacerse, y que justamente eso siempre ha sido una de las premisas iniciales de Marea". Es que y es que llega si vamos a volver a la raíz, volvamos con toda. ¿Cuál fue el primer episodio de Marea? Las dinámicas familiares en la mesa de que fue el episodio en diciembre, que estábamos hablando acerca de las festividades que se venían y de esas relaciones y esas conversaciones que lo hacen a uno sentir como, bueno, la pregunta y la situación, y entonces yo no sé si ir a la fiesta familiar. Nosotros siempre tuvimos claro que queríamos hablar de eso, pero intentamos adornarlo alrededor de otras cosas y ahí fue cuando dijimos: "Vení, no". Por eso yo empecé escribiendo: "Hay que volver a la raíz, hay que volver al centro". Incluso es que esas preguntas que lanza Juli y que nos respondemos, iban orientadas muy a qué pasó, qué fue lo que cambió, qué desordenó, y aquí es donde empezamos a encontrar como esa línea de qué nos generaba mayor presión, mayor estrés, dónde no nos encontrábamos y nos hilábamos, y qué es lo que sigue teniendo sentido. Y en últimas, la decisión de continuar es porque para nosotros Marea, el lenguaje, las dinámicas, el análisis de cómo nos comunicamos y demás, es lo que tiene todo el sentido. Es tratar de llevar un poquito de conciencia, pilas cómo te comunicas, cuida tu lenguaje, y un poco pues como esa frase ancla que tenemos, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Eso es lo que sigue teniendo sentido. Entonces, y aquí estamos. Así que, no, para mí la pausa fue un espacio necesario de mucha introspección y un momento para recuperar, o para sí, sí, yo creo que para recuperar el proyecto, porque si hubiésemos seguido por ese lado, las 2 hubiéramos, o por lo menos hablo por mí, como que no quiero hacer eso, o sea, estoy cansada de ocupar espacio mental en alinearme con algo, y yo no quiero alinearme con algo. Yo quiero contar lo que me pasa, las preguntas que se me ocurren, las cosas que me atraviesan. Y, por ejemplo, una de las últimas preguntas que le mandé era la quinta pregunta, era: "¿Qué ajustes son necesarios?". Y que yo escribí: "Si ya nos lanzamos, nademos y confiemos". Porque dentro de nuestra necesidad de como, hijuemadre, vamos a hablar en público, eso significa que nos vamos a exponer, y como yo dije en uno de los episodios de Marea, como nosotros somos comunicadoras, y entonces uno creería que ya eso viene innato en uno.
que ya sos parte natural de uno exponerse, pero no, la exposición es sencilla y menos en un mundo que está tan interconectado. Vos decís algo que está mal y te volvés viral o está la burla y Y pues es volverse obviamente viral por uno las tiene su razones ego o equivocadas, juepucha. exacto, y entonces uno decía como, vení, de plano, pues yo no quiero eso, entonces vamos a cuidarnos un montón y nos cuidamos tanto que, por ejemplo, esta discusión que estamos teniendo, este diálogo que estamos teniendo, nosotros no nos lo permitimos en los episodios anteriores. Lo intentamos, pero no nos lo permitimos, como digamos, con la libertad que está pasando en ese momento. ¿Nosotros qué hacíamos? Teníamos un guión y seguíamos ese guión a rajatabla. O sea, era un guión que estaba escrito en piedra. Entonces, pues yo le decía como, vení, si nosotros las discusiones y los diálogos que hemos tenido, y es a partir de ahí que sale la idea de Marea, ¿por qué entonces vamos a guionizar nuestras conversaciones? No, ya nos lancemos, vamos a chapalear, pero de aquí salimos. Eso es chapalear con naturalidad. Nadie dice, nadie lo prepara a uno para eso, ¿cierto? Para un escenario de esos en el que nadie a lo perrito, pero hágale, siga su camino. Y un poco precisamente mm, era eso, pues, ¿cuál era el miedo de nosotros inicialmente y que salió precisamente del primer episodio? Y es como, ok, necesitamos empezar a recoger las ideas mejor para no extendernos tanto. Entonces ahí es donde nos empezamos a enfrascar un poco en los guiones, pero eso no nos permitía abrirnos y conversar con mayor amplitud, con mayor naturalidad. Entonces eso también es un poco el llamado a qué ajustes son necesarios, poder hablar desde esa naturalidad, desde esa confianza, desde ese, es que estoy hablando con Juli y esto lo van a escuchar más personas, pero me voy a salir un poco del guión. Vamos a hacer que Marea sea realmente más tranquilo, un espacio en el que de verdad son dos amigas conversando de vainas que le pasan y que lo analizan, porque todo lo analizamos realmente en la vida real. Nuestras conversaciones son un análisis constante de la comunicación. Es que yo dije esto, es que me dijeron aquello y es que lo sentí de esta manera y es que se pudo haber hecho de tal manera. Entonces, eso es lo que tratamos de traer acá un poco, pero en ese guión se fue desdibujando. Que claro, nosotros también con la línea guía de ese guión nos extendíamos también un poquito, pero otra vez teníamos como esa Mm. ancla de, venga, no se pierda, vuelva acá. Entonces ahí no nos sentíamos tan cómodos. Adicional el ajuste necesario que era también como sacar ese condicional de tengo que traer una teoría o algo que me soporte, me valide, me respalde lo que estoy diciendo, cuando ni siquiera necesito ese respaldo porque es un poquito de sentido común o de cuidado con las personas, ¿cierto? No necesito un teórico que me diga que lo que estoy diciendo o lo que me dijeron estuvo totalmente salido de. Entonces, Ujú. y el otro ajuste al que llegamos con un acuerdo y es el contenido, la generación del contenido. O sea, nosotros tenemos muy claro que el podcast es un paso, pero necesitamos comunicar eso. Entonces estábamos enredadas en, tenemos que contarlo en carrusel, tenemos que contarlo en varios videos, tenemos que publicar tantas veces a la semana en las redes sociales para que la gente pueda llegar al episodio. Entonces ponemos un episodio un mes, pero hay que darlo a conocer durante los otros 29 días del mes o 30 días del mes. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces estábamos súper saturadas cuando en últimas el recurso sale del mismo episodio. Seguimos utilizando eso, entonces nos vamos a pegar de eso y no nos vamos a enredar tanto. Ah, es que tengo que hacer carrusel, tengo que hacer video, tengo que hacer un análisis de no sé qué. No, calma, calma porque igual nosotros tenemos también una vida en diferentes horarios. Entonces, eso también nos estaba saturando un montón, nos estaba estresando, porque si no sacamos contenido para esta semana, entonces no empezamos a Se bajar cayó y el todo. proyecto. Exacto, entonces, pues no. Esos son otro de los ajustes necesarios a los que coincidencialmente coincidimos. Y si se preguntan por qué coincidimos tantos y si saben de astrología, yo soy Sagitario y Laura es Géminis y ya con eso.
Les damos como un abrebocas de lo que significa esta interacción de puestos complementarios. Totalmente, que somos un match en muchos aspectos de la vida. Beni, y hablando, ahora que hablas un poquito de lo de astrología, el año pasado, realmente el 2025 fue muy retador y hay una teoría que dice que era el año 9, el año que cierra un ciclo y que este 2026 abre un nuevo ciclo como año 1. Y yo le tengo toda la fe, todos mis polvitos mágicos, todas mis cosas a que eso es así. Entonces, creo que fue Mm, súper necesario lo que sucedió, la pausa que se hizo, el reenfoque que empezamos a conversar para darle toda la apertura y el aire y oxigenarlo a este año y a lo que se viene. total. Así que yo creo que ya podríamos ir cerrando este vendría siendo nuestro episodio 2025, que es el cierre de esta primera temporada. Y no, básicamente los invitamos a los que ya nos siguen, a los que van a seguir uniendo, a que nos acompañen a crecer desde lo más genuino que conversamos nosotros, que por qué teorizamos todo. Pues porque así somos. Nosotras no, o sea, digamos, lo ponemos en estas palabras. Si usted después de una conversación no se pregunta que lo pudo haber dicho mejor, y si eso te pasa, te puedes sentir súper identificado con nosotros porque básicamente eso es lo que nos ocurre a nosotras todos los días. Cualquier situación que nos ocurra es como, o lo pude haber dicho así, o por qué pasó así, pero por qué me lo comunicaron de esta forma. Entonces, nos seguimos estando en orillas diferentes del Atlántico. Laura sigue en Medellín, yo sigo en Irlanda, pero me cambié de ciudad, por eso acá el spot es diferente. Laura también se mudó a otro lugar. Si ves que somos muy parecidas en muchos aspectos. Pero entonces, no, la invitación desde esta orilla del Atlántico es a que nos acompañen a crecer desde, desde esta nueva versión 2.0 de Marea. Era necesario este cierre, era necesario comunicarles esto y bueno, Totalmente, que quede muy claro que la pausa no fue una pérdida de compromiso, sino que fue una señal que no. necesitábamos para reenfocarnos, para sentirnos más cómodas en esta que es nuestra casa, que es esa casa que compartimos las dos, aquí conectaditas y ahora conectadas con ustedes. Así que si quieren aprender a navegar los lenguajes de la comunicación, sí, sigan atentos a las nuevas actualizaciones de este espacio maravilloso que es Marea Divergente. Bye bye y recuerde seguirnos. Gracias por quedarse, incluso en la pausa a esas personas que preguntaron. Y bueno, ya saben que esto no fue Sí, un final, sino que es un nuevo punto de partida. Nos vemos en el próximo episodio. en la próxima temporada también. Chao, chao. Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje.